si fueras tan amable. Gracias, Antonio. Bueno, ahora sí. Entonces, el año pasado di esta clase de experimentos y empecé literalmente hablando de una, que es una medición de incertidumbre, etcétera, etcétera, pero después vi que pues como que eso no daba un sentido claro de por qué estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces voy a dedicar unos 20 minutos de la clase a hablar rápidamente de por qué experimentamos y cuál es el sentido que tiene el experimento de la Olimpiada y qué se busca en un experimento, porque en muchos de los problemas en muchos de los problemas experimentales que se ven en la Olimpiada, a veces les pueden decir, bueno, ¿y cuál es la interpretación física de esto? Entonces, pues ahí es donde uno pues, tiene que saber como de qué es lo que quiere al experimentar, ¿no? Entonces, pues la física se divide en dos, que es la física experimental y la física teórica. Y la física experimental es necesaria porque la física es una ciencia. Si no, la física sería como las matemáticas. Sería simplemente una cuantificación bonita de las matemáticas. Los teóricos se inventan historias para decir cómo funciona el cosmos, para decir, bueno, a lo mejor esto puede pasar porque hay una influencia de una fuerza que hace que esta cosa se mueva y esta fuerza está regida por un vector, etcétera, etcétera. Pero si no se comprueba experimentalmente, son solo historias bonitas. Entonces, o sea, incluso uno podría agarrar y inventarse un universo de la nada a partir de teoría bonita, pero si esa teoría bonita no tiene nada de real, o sea, no está relacionada en nada con lo que es nuestro universo, pues es simplemente una teoría bonita, pero que pues, realmente no describe el universo. Por eso los premios Nobel solo se dan a las cosas que ya están descubiertas experimentalmente. Para que algo se compruebe, necesita, pues, primero tener un marco teórico, de eso se encarga el teórico, el físico teórico, que lo que hace el físico teórico, perdón que haya tosido, el físico teórico se encarga de modelar el sistema con una ecuación a partir de la teoría que ya existe, que la teoría que ya existe tiene que apelar a los experimentos que ya existen. Entonces, el teórico se encarga de modelar el sistema físico o cómo cree que va a funcionar y ya el físico experimental se encarga de ver si eso sucede. ¿Cómo se va a saber si eso sucede? Pues haciendo un experimento y viendo que, por ejemplo, si el teórico predijo en la ecuación que tenía que atraerse, tenía que pegarse los dos objetos, imaginen que estamos hablando de gravedad, si el teórico dijo que los dos objetos tenían que chocar en un tiempo t después de una determinada distancia, pues el experimental mide ese tiempo y dice, bueno, el teórico estaba bien, ¿no? Pero también los experimentales se encargan de otras cosas, que esas cosas son en el campo de la metrología, y, bueno, sí, metrología. Los experimentales miden las constantes físicas relacionadas a el trabajo de los teóricos. Por ejemplo, los teóricos modelan una situación, pero esa situación dice que, por ejemplo, a lo mejor el campo magnético es proporcional a una constante, o el campo magnético inducido por un cable es proporcional a otra constante, ¿no? ¿Y cuál es esa constante? Porque nosotros necesitamos cuantificarla, ¿no? Porque si es una, o sea, digo, la teoría a lo mejor ya está comprobada de que un cable induce un campo magnético, pero pues cuánto campo magnético, o sea, en el universo todo tiene que estar cuantificado, ¿no? De que o sea, cuánto campo magnético por cada unidad de corriente, porque si no está cuantificado, pues entonces o sea, es un hecho, pero realmente, pues, o sea, necesitamos cuantificarlo para hacer aplicaciones, ¿no? La meteorología es la parte de la física como que se relaciona ya más con la ingeniería, ¿no? Porque es la parte de la física que comunica a las cantidades físicas para poder dar aplicaciones. Por ejemplo, si no sabemos cuánta corriente hace que se induzca un determinado campo magnético, pues nosotros no vamos a poder usar eso para hacer un electroimán. No, pues sí, la ingeniería está muy bonita, la verdad. Entonces, ¿cómo medimos esas constantes? Pues ahí también se encargan los experimentales, ¿no? A lo mejor podríamos hacer en el caso del campo magnético, podríamos tomar un imán, que sí sabemos su campo magnético, y entonces podríamos dejarlo a una cierta distancia del cable y podríamos medir el tiempo en que el imán choca con el cable cuando hacemos pasar una corriente en el cable, y entonces medir la aceleración, medir la fuerza y a partir de eso medir el campo magnético que este cable genera, ¿no? O también podríamos ver la inducción que este cable genera si estamos trabajando con un campo magnético variable. Entonces hay muchas formas, ¿no?
de medir estas constantes. Entraremos más a profundidad de esto en las próximas sesiones, pero pues ahorita lo que les quería decir es por qué hacemos experimentos, ¿no? Para empezar, en los experimentos, pues antes que nada tenemos que ver cómo experimentamos, ¿no? Y cuando digo cómo experimentamos es los instrumentos que usamos para experimentar. Los instrumentos que usamos para experimentar, pues, por ejemplo, si estamos trabajando con mediciones de longitud, pues podríamos usar una regla, podríamos usar un metro, ¿no? De estos de construcción, podríamos usar un tornillo micrométrico. A ver, ¿que alguien sabe cuál es o sea, cuál es la mínima escala de un tornillo micrométrico? ¿Alguien de aquí? Micrométrico. Pues sí, un micrómetro, ¿no? Porque pues así dice micrométrico, entonces eso es un 10 elevado a menos 6 metros, eh, pues algo muy chiquito, ¿no? Y familiarizarnos con nuestros instrumentos de medición es muy importante antes de experimentar, porque si no, o sea, si no sabemos cómo podemos recoger las mediciones, pues entonces, o sea, a lo mejor nosotros podemos pensar en el experimento, pero pues, o sea, ¿cómo sabemos que sí es cierto o sea, cómo sabemos que no es más campo magnético, menos, o cómo sabemos que no se tardó más tiempo en el ejemplo de los planetas que chocaban, en que el planeta chocara, o cómo sabemos que cómo sabemos que el imán llega al cable en un tiempo y no en otro. Entonces, antes de empezar a experimentar, es importante familiarizarse con nuestros instrumentos de medición, ¿no? Como sabrán, hay 7 magnitudes físicas y pues asociadas a ella, pues hay otras magnitudes físicas derivadas y cada magnitud física fundamental y derivada, pues tiene un instrumento de medición, ¿no? Para medirla. En este caso, y para la longitud, pues la longitud tenemos pues la regla, tenemos el micrómetro. Y para, por ejemplo, el voltaje, ¿qué tendríamos para el voltaje? ¿Alguien que me diga? ¿Qué instrumento de medición nos mediría el voltaje? El voltímetro. Y para la corriente, El amperímetro. el amperímetro. Y pues estos aparatos de medición también, pues, ¿cómo medir las magnitudes físicas? ¿No? Pues para medir una magnitud física, pues hay que medirla con respecto a algo. En el caso del voltímetro, lo que tiene un voltímetro adentro, si pensamos, hay 2 tipos de voltímetros, los digitales y los analógicos, ¿no? El voltímetro digital, pues es el que viene en el multímetro, ¿no? Pues que es un aparatito que tiene una pantallita, que tiene una ruedita por aquí, en donde nosotros le ponemos que mida voltaje, es un multímetro, y tiene 2 terminales aquí, y ya lo conectamos y esto nos marca un voltaje, ¿no? Aquí nos puede marcar 1.2 volts, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el digital. Y para funcionar, pues igual se tiene que basar con respecto a algo. En el caso del voltaje, todos los, o sea, se estableció como 0 volts. De hecho, se establece como 0 volts, una cosa bastante química, o sea, esto entra mucho en la química, porque se establece como 0 volts el potencial que genera el electrodo estándar de hidrógeno. Así se establecen los 0 volts. Ese es y a partir de ahí, pues ya, ese es como el punto de referencia, o sea, un voltaje que va en sentido contrario se considera negativo y un voltaje que va en sentido, en el sentido de más a menos, pues se considera positivo, ¿no? Y bueno, formalmente la corriente va de menos a más, pero gracias al señor Franklin, el voltaje, la convención que se usa es de más a menos, ¿no? Pero bueno, el punto es que para medir algo tenemos que medirlo con respecto a algo. En este caso, también definir nuestra unidad de medida. Entonces, ¿cómo definimos al voltio? Pues al voltio lo podríamos definir de muchas maneras. Podríamos definirlo como, bueno, es que todavía ustedes no han visto Ley de Ohm, ¿verdad? Mm, podríamos definirlo como eh, la corriente que pasa en una determinada resistencia, podríamos definirlo de varias maneras, ¿no? Entonces, para empezar a medir algo, tenemos que también ver cuál es nuestro punto de referencia y cuál es nuestra unidad. En este caso, pues la unidad con la que se mide, la unidad fundamental de medición, pues es el metro, ¿no? Entonces, a partir del metro y sus submúltiplos, pues nosotros ya podemos medir cosas. Entonces, por ejemplo, la regla va a medir en centésimas de metro, de 0 a 30 centésimas de metro, etcétera, etcétera, ¿no? Y los instrumentos también van a tener algo que se llama una incertidumbre asociada. ¿A qué me refiero con esto?
Imaginen que ustedes están midiendo con su regla, están midiendo una botella, ¿no? Su botella de agua. Su botella de agua debe medir como unos 40 centímetros, 20 centímetros, si está chiquita, 30 centímetros, creo que es lo normal. Entonces, si ustedes miden con su regla, su botella, ¿eso es una buena medición o no es una buena medición? ¿Ustedes qué opinan? ¿En cuál? O sea, si ustedes miden, o sea, si ustedes miden su botella de agua con una regla de estas de las que, una regla con las que, o sea, una regla de 30 centímetros, ¿será una buena medición medir el tamaño de su botella de agua? Pues, Pues no, Pues no. ¿qué? ¿Qué pasó? porque tiene un gran marco de error. Pues no tanto, porque si su botella mide 20 centímetros, bueno, si ustedes han visto una regla de estas, bueno, supongo que sí la han visto. Si ustedes han visto su regla con la que normalmente usan, pues su regla va de 1 a 30 centímetros, pero entre cada centímetro, pues tiene 10 milímetros, ¿no? Entonces, su botella de agua, si ustedes la miden, pues a lo mejor les va, o sea, el tamaño que les va a dar, el tamaño que ustedes van a registrar, pues a lo mejor ustedes se van a poder equivocar por 1 o 2 milímetros si ustedes vieron mal, ¿no? Entonces, si comparamos 1 o 2 milímetros contra 30 centímetros, pues un milímetro es 10 a la menos 3 metros y un centímetro pues es 10 a la menos 2, entonces pues no la van a medir con tanto margen de error, estamos de acuerdo, o sea, su medición va a estar decente, o sea, va a estar bien su medición, ¿no? Pero va a tener un cierto error que pues puede ser unos milímetros, ¿no? Desde que ustedes se pudieron equivocar al ver cuánto, al ver si a lo mejor que no vieron bien si la última línea de milímetro hasta arriba de su botella, algo así, pero solo se van a equivocar por unos milímetros, no se van a equivocar por centímetros, sino que se van a equivocar por muy poquito. Entonces, ¿ustedes creen que es una buena medición después de esto? Pues es que también tiene curvaturas. Bueno, La supongan que su botella. botella de agua es un cilindro rectangular. Pues entonces está bien, yo creo. Digo, entonces, o sea, lo que quiero llegar con esto es que si ustedes miden su botella de agua con una regla, a lo mucho se van a equivocar por 1 o 2 milímetros. Y 1 o 2 milímetros es muy poco comparado con cuál es el tamaño de la botella, ¿ok? Pero ahora les pregunto, ¿qué pasa si ustedes miden el grosor de un cabello con una regla cuya mínima escala, pues como ya dijimos, es 1 milímetro? ¿Qué pasa si ustedes miden un cabello con una regla de estas de 30 centímetros, el grosor? ¿Su medición estará horrible? ¿O estará decente? Estará horrible, sí. ¿Por qué? Porque imaginemos que aquí está la reglita, ¿no? De 3 centímetros. Entonces, supongan que de aquí a acá es 1 centímetro. Bueno, aquí mi regla sería como de 3 centímetros, ¿no? Pero imaginen, pero aquí le hicimos suma a la regla. Entonces, imaginen que cada una de estas líneas chiquitas es 1 milímetro. Entonces, el grosor de un cabello ha de ser como de 0.1 milímetros, ¿no? Entonces, su cabello humano va a estar como imaginen que estos son rubios, ¿no? Entonces su cabello humano va a estar como por aquí, ¿no? Entonces, observen que para que yo mida algo con mi regla, yo solo puedo medir a partir de la graduación que tenga la regla. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo tuviera una regla que nomás, o sea, imaginen que una regla que solo sé que está graduada del 0 al 1 centímetro y que no hay nada entre 0 y 1 centímetro, ¿ok? Entonces, si yo pongo algo entre medio de esta regla, y aquí es 0 centímetros y aquí es 1 centímetro, pero no tengo nada entre medio de esta regla, o sea, no tengo graduación entre medio, no tengo milímetros. Entonces, si yo mido algo entre 0 y 1 centímetro, como no está graduada, entonces yo podría decir, bueno, esto está como por 0.1, como por 0.2, pero es algo que no se puede hacer en experimentos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la certeza de más o menos cuánto mida esto, ni siquiera sé si mi instrumento de medición tenga una graduación simétrica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay instrumentos de medición que a lo mejor, bueno, ahora sí, ahora imaginen que esta rayita que pongo aquí es de graduación, pues que hay unos instrumentos que su graduación primero está muy juntita y después empieza a separar más, y aún así cada parte de estas cosas
pues mide una unidad. Por ejemplo, esto creo que pasa en algunos tipos de amperímetros. Pero bueno, el punto es que yo no puedo medir nada si yo no tengo una graduación, si esa cosa no está, si esa cosa es más pequeña que mi mínima graduación, porque si esa cosa es más pequeña que mi mínima graduación, entonces yo voy a decir, pues está como a la mitad de la mínima graduación o a más de la mitad de la mínima graduación, pero eso pues no es medir, ¿ok? Eso es nada más aproximar y pues no, eso es una pésima medición, porque a lo mejor, o sea, yo me puedo, por ejemplo, como el cabello es tan fino, pues me puedo equivocar mucho y hasta depende de si la regla tiene márgenes de error por ejemplo, el fabricante le puso márgenes de error en las graduaciones, porque las graduaciones tienen grosor. Entonces, es una mala medición, ¿no? Ahora, si yo mido un edificio con una regla de 30 centímetros, ¿será una buena o será una mala medición? ¿Alguien que me diga? Una mala medición. Será más preciso, pero muy cansado de ser exacto. No es mala la medición. ¿Por qué? Porque la mínima escala de la regla son 30, la mínima escala de la regla son 1 milímetro, ¿ok? Suponiendo que tú no te equivoques al medir, entonces al final de cuentas tendrás un más menos de algunos milímetros, suponiendo que tú no te equivoques al medir. Ya vamos a ver cuando veamos propagaciones estimas que esto tampoco es así. ¿Por qué? Porque se va multiplicando la incertidumbre por cada vez que estás poniendo la regla en el edificio. Pero si suponemos que la pones perfectamente alineada, entonces la precisión pues va a ser de unos, o sea, vas a equivocarte por unos milímetros, suponiendo que lo hiciste bastante bien, ¿no? Pero pues va a ser muy cansada de hacerlo, entonces no tiene caso. Y además que cuando estamos viendo las alturas de un edificio, pues no nos importa que el edificio diga, bueno, es un edificio de 200 metros con 40 centímetros, o sea, realmente los centímetros no nos importan, ¿no? Nos importan los metros, cuánto mide un edificio. Y para ello normalmente pues se usan medidores que son medidores láser, o incluso podríamos usar trigonometría, ahí aprovechándonos de algunas propiedades de los triángulos, ¿no? En este caso pues podríamos tener que el edificio está por acá, nosotros estamos aquí, y entonces sabemos la distancia de aquí a acá, a lo mejor la pudimos haber medido con cuánto mide una baldosa, que de hecho esta será una de sus prácticas, y pudimos medir una baldosa y entonces medir cuántas baldosas hay de aquí a acá y entonces ya con eso medir el ángulo. Eso creo que lo hicieron en secundaria, pero ahora le vamos a meter incertidumbres, ¿no? Entonces, medir el ángulo que hay y entonces de ahí pues ya agarrar y decir, pues este edificio mide tantos metros, ¿no? Esto no me va a permitir una precisión de centímetros. ¿Por qué no me va a permitir una precisión de centímetros? ¿Alguien que me diga? ¿Qué precisión por el crees que ángulo. me esto? Pues no, bueno, sí por el ángulo, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Sí, pero, o sea, aquí, ¿por qué la medición no sería exacta? O sea, supongan que las baldosas las medí con una, o sea, supongan que las baldosas las medí con una regla y que entonces cada baldosa medía como 30 centímetros y entonces yo me alejé 100 baldosas. Y entonces el ángulo lo medí con un transportador. ¿Por qué esa medición no me podría dar una certeza de centímetros? Alguien que me diga. Pues sí, porque por ejemplo, cuando nosotros o por ejemplo, cuando nosotros usamos el transportador para medir el ángulo con respecto al edificio, pues entonces el transportador tiene una mínima escala, ¿no? Que es 1 grado. Pero además, cuando nosotros medimos las baldosas, pongan que en cada baldosa nos equivocamos 1 milímetro. Entonces, ese milímetro que nos equivocamos al medir una baldosa, y si son 100 baldosas, o sea, tomamos la medición de una baldosa y entonces decimos, me alejo del edificio 100 baldosas. Y entonces, nada más toma la medición de cuánto mide una baldosa, supongan que cada baldosa es más o menos del mismo tamaño. Y entonces me alejo 100 baldosas y yo digo, pues si son 100 baldosas y cada una mide 30 centímetros, pues entonces me alejé 3 metros, ¿no?
Están, sí, 3 metros, sí, no, 30 metros. Entonces me alejé 30 metros. Entonces, como me alejé 30 metros del edificio, en cada baldosa yo voy a tener una certeza de que a lo mejor me equivoqué 1 milímetro, ¿no? Pero pero como en una baldosa me pude equivocar, o sea, en la baldosa que me di para hacer el patrón, me equivoqué 1 milímetro. Cuando yo me aleje 100 baldosas del edificio, entonces al final con ese milímetro se me va a ir acumulando de error. Entonces, cuando yo mida 2 baldosas, entonces si en la primera baldosa me equivoqué midiendo 1 milímetro, entonces la segunda baldosa va a tener un error de 2 milímetros y en la tercera baldosa de 3 milímetros. O sea, se va acumulando el error, ¿no? Entre más baldosas. Y además de que el transporte, como estamos midiendo, o sea, como el edificio es tan grande, un pequeño cambio en el ángulo y podría hacer que el edificio midiera 10 centímetros más, 20 centímetros más. ¿Por qué? Porque como el edificio es tan grande, entonces un pequeño cambio en el ángulo podría hacer que el edificio, pues como es una cantidad muy grande, pues aumentara más centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque cantidades más grandes cambian más enormemente. Entonces, ¿sí les queda claro esta parte a todos? Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar sobre el error vamos a hablar, ahorita regresamos con esto, y ahora vamos a hablar del error de los instrumentos de medición. Entonces, si nosotros medimos algo con una regla de 30 centímetros, como ya vimos, entonces supongan que cada una de estas divisiones es 1 centímetro, no son 30 centímetros, son aquí 7 centímetros, 8 centímetros, entonces aquí van a estar los milímetros, ¿no? En verde. Ponga que esto lo hacemos para cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, el punto es que esta regla, su mínima escala es 1 milímetro. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, la mínima escala de un instrumento de medición, como su nombre lo dice, es, pues, cuál es la resolución que tiene, o sea, cuál es la mínima, o sea, cuál es la mínima cosita que puede medir. En este caso, de una regla, pues serían 1 milímetro. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la mínima escala eh, ¿cuál sería la mínima escala del cronómetro de su teléfono? Microsegundos. ¿Por qué? Porque lo más chiquito que puede medir es un microsegundo. ¿Cuál sería la mínima escala de un reloj de estos que están un reloj de estos de pared? Segundos. Pues segundos. ¿Por qué? Porque el segundero avanza de segundo a segundo. ¿Cuál sería la mínima escala a ver, ¿cuál otro instrumento de medición se me ocurre? Ya no se me ocurre ningún instrumento de medición clásico. Sí, pues ya no se me, sí, porque los demás son voltímetros. Bueno, es que los voltímetros cambia la incertidumbre. Bueno, con esto como que ya vieron, ¿no? O sea, mínima escala de un instrumento, pues es la resolución que tiene el instrumento, ¿no? Y la resolución del instrumento, pues es justamente cuál es la cantidad más chiquita que puede medir. Hay algunos instrumentos que esto lo tienen movible, por ejemplo, los voltímetros. Algunos voltímetros muy fifis, como los Flux, pues pueden medir, pues dependiendo, o sea, dependiendo del ajuste que le pongas, pueden medir, tener una mínima escala de un milivolt a tener una mínima escala de 10 volts, dependiendo de dónde o sea, de en qué función los pongas para medir ciertos rangos de voltaje. Entonces, la mínima escala está muy relacionada con la incertidumbre del instrumento. ¿Por qué? Porque en la mínima escala, por ejemplo, yo puedo decir, pues es que yo medí, por ejemplo, medir la longitud de a lo mejor un pedazo de hilo, ¿no? Yo mido la longitud de un pedazo de hilo. Cuando mido la longitud de un pedazo de hilo, imaginen que aquí va a estar el extremo del hilo, y entonces el hilo va a poner hasta acá, ¿no? Ahora, yo tengo una certeza, o sea, yo, Fernando Dispone, de una certeza de que este hilo va a medir 30 y a lo mejor supongan que aquí son 5 milímetros, ¿no? 35, o sea, va a medir 35, no, aquí serían 75 milímetros, 65 milímetros, porque son 6 centímetros acá, ¿no? Entonces va a medir 65 milímetros. Pero
a lo mejor yo, como aquí está, a lo mejor puedo estar a la mitad, por ejemplo, imaginen que aquí es el milímetro 5 y aquí es el milímetro 6 del centímetro 6, ¿no? Aquí es el centímetro 6 y es el milímetro 5 y el milímetro 6 del centímetro 6. Entonces, imaginen que aquí está Milo, ¿no? Entonces, a lo mejor Milo quedó a medio camino entre el milímetro 5 y el milímetro 6, pero Milo está un poquito más cerca del milímetro 5 y entonces yo por eso tomo que esto mide 65 milímetros, ¿no? Entonces, eh, yo estoy seguro de que Milo va a medir 65 milímetros y midió un poquito más, pero no sé cuánto es ese poquito más porque está fuera de escala. Es algo muy chiquito que no, que como el instrumento no tenía la suficiente resolución, pues yo no puedo decir exactamente cuándo, puedo decir si tiene 65.4 o 65.3 milímetros, no sé. Pero puedo saber que en el peor de los casos, imaginemos que a lo mejor el hilo no estaba bien tensado o no vi bien, pues a lo mejor en el peor de los casos me voy a equivocar 1 milímetro. ¿Por qué me voy a equivocar 1 milímetro? Porque es la mínima escala. Entonces a lo mejor el hilo puede estar más cerca del 6 o del 5 si veo mal. Entonces, yo sé que me pude equivocar 1 milímetro. ¿Por qué 1 milímetro? Porque es la mínima escala. Entonces, la cosa que yo me pude equivocar siempre va a ser bueno, generalmente va a ser la mínima escala, al menos en los instrumentos digitales. En los instrumentos analógicos, como es el caso de una regla, instrumentos analógicos me refiero a aquellos que no vemos el resultado a través de una pantallita, o sea, por ejemplo, una regla, un voltímetro de estos que tienen agujita, o sea, de esos que son un circulito y entonces aquí está una aguja y entonces aquí está una graduación, ¿no? Busco la imagen en internet. Voltímetro analógico. Uno de estos, a ver, como uno de estos es un analógico. ¿Por qué es un analógico? Porque yo no lo veo en una pantallita y porque aquí me está indicando en un indicador pues que yo tengo que interpretarle, ¿no? O sea, un instrumento analógico pues es aquel que no es digital, sencillamente. Entonces, para instrumentos analógicos, la incertidumbre que yo tengo cambia. ¿Por qué cambia? Porque como yo estoy viendo más o menos dónde está el indicador, en este caso el estambre o en el caso del voltímetro, estoy viendo dónde está la agujita, entonces yo sí puedo saber cómo a qué parte la agujita está más cerca de qué otra parte. Por ejemplo, imaginemos que yo mido que a lo mejor el voltaje de mi batería está en 12.4 volts. Entonces, bueno, aquí la mínima escala, ¿cuánto sería? Entonces, no, sería 12. Entonces, imaginemos que mi pila mide 12 volts, ¿no? Entonces, mi pila tiene un voltaje de 12 volts, pero la aguja está como entre medio del 12 y del 13 volts. Entonces, como yo estoy viéndola, o sea, como mis ojos la están viendo, que está a mitad de camino entre el 12 y el 13, pues entonces yo puedo decir que la aguja está a 12 más menos 0.5. ¿Por qué? Porque aunque estaba más cerca del 12, yo me puedo equivocar por un 0.5, porque como yo veo, o sea, que la aguja puede estar a mitad de camino, o sea, en los instrumentos analógicos sí se puede ver que algo está a mitad de camino. Entonces, porque, bueno, hay algunos instrumentos digitales que no son, bueno, hay algunos instrumentos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Vladimir? Sí, igual va a ser lo mismo con lo de la regla, le ponemos 75 más menos 0.5. Bueno, en este caso sería más o menos 0.05 porque son milímetros, ¿no? Pero bueno, si estamos trabajando en centímetros, pero si estamos trabajando en milímetros, pues sí 0.5. Ok, es lo mismo. Pero bueno, entonces, en este caso, pues podemos ver que a lo mejor la agujita está entre el 12 y el 13, ¿no? Pero a lo mejor está más cerca del 12, entonces yo mido, pues esto, la pila tiene un voltaje de 12 volts. Pero pues yo sé que me puedo equivocar por 0.5 volts. ¿Por qué? Porque como yo veo que la aguja está a mitad de camino, pues yo puedo entonces poner en mi medición hacia dónde estará más cerca la aguja, si hacia el 12 o estará más cerca hacia el 13. Y en el peor de los casos me voy a equivocar un 0.5, porque como yo estoy viendo dónde está la aguja con mis propios ojos, entonces yo puedo saber, o sea, yo sí puedo ver hacia dónde está más cerca. Entonces, si a lo mejor yo pongo en el 12, pues en el peor de los casos puede ser un 12.5. ¿Por qué puede ser un 12.5 y no un 13? Porque como está más cerca del 12, entonces si fuera un 0.6, entonces estaría más cerca del 13 y entonces yo ya mejor mido 13.
Entonces yo sé que me puedo equivocar por un 0.5 porque yo lo veo con mis propios ojos. Pero hay algunas excepciones para esto. Por ejemplo, que el instrumento tenga una medición así muy, muy chiquitita, chiquitita. Por ejemplo, en un tornillo micrométrico, como la medición es muy chiquitita, chiquitita, entonces aunque esté a mitad de camino entre a lo mejor 20 micrómetros y 21 micrómetros, como la misión es tan chiquita, pues o sea, yo ya no puedo decir que me puedo equivocar de 0.5, porque 0.5 micrómetros, porque como el tornillo micrométrico tiene una resolución o sea, tan grande, pues a lo mejor el tornillo micrométrico puede estar midiendo a lo mejor una virutita de polvo que se haya pegado, etcétera, etcétera. Si el instrumento de medición tiene una escala muy, muy chiquita, entonces ahí se omite esta regla y entonces en vez de tomar la incertidumbre como la mitad de la mínima escala, se toma como el doble o sea, se toma, perdón, como la mínima escala. Entonces, para instrumentos analógicos, mejor lo escribo. Ay. Para instrumentos analógicos se toma la mitad de la mínima escala. Se toma de incertidumbre la mitad de la mínima escala. Y para digitales, la mínima escala. Excepto en analógicos, aquellos que tengan una resolución muy pequeña. Ay, no estoy poniendo el Jamboard. ¿Ok? Entonces, para analógicos se toma la incertidumbre como la mitad de la mínima escala y para digitales la mínima escala, pero en los analógicos, si tienen una resolución muy pequeña, pues igual se toma como si fueran digitales. Aunque no sean electrónicos los instrumentos, hay instrumentos hay instrumentos, digamos, manuales, que aún así son digitales, porque o sea, nosotros no podemos ver que a lo mejor la medición esté entre medio de dos números. En este caso, en el del voltímetro, pues nosotros podíamos ver que la aguja pues está a mitad de camino del 10 y del 11 o del 2 y del 13. Entonces, por eso ya lo consideramos como analógico, porque nosotros podemos ver todo el recorrido del indicador, y eso lo diferencia de los digitales. ¿Por qué en los digitales se toma solo la mínima escala? Si nosotros tuviéramos un voltímetro normal, dejen pongo la imagen, voltímetro digital. Aquí está. Como yo tengo aquí, imaginen que tengo aquí un voltímetro digital, ¿no? Entonces, si el voltímetro digital nosotros tomamos una medición, pues el voltímetro digital a lo mejor pudo tomar 12 o sea, la medición pudo ser 12.9 volts, pero el voltímetro digital, como no sabemos cómo redondeó el sistema operativo de la cosa electrónica, pues a lo mejor la medición debió estar en 12, o suponiendo que la mínima escala pues sea un volt. Entonces, si a lo mejor la medición fue 12.99 volts, el voltímetro a lo mejor la pudo redondear a 12 porque pues, a lo mejor así lo programaron. Entonces, en el peor de los casos, como en el instrumento digital nosotros no podemos ver entre cuál y cuál número estaba el indicador, entonces en el peor de los casos nosotros nos podríamos equivocar uno en la mínima escala, ¿no? Entonces, por eso en los instrumentos digitales se toma la incertidumbre como la mínima escala. Y esta magnitud de incertidumbre es muy importante porque a partir de esta pues vamos a empezar a construir todo este análisis y esta propagación de incertidumbres que se le llama en esto de los experimentos. ¿Alguna duda con propagación de incertidumbres? Vamos a regresarnos para acá. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, si yo tengo este instrumento, vamos a poner aquí un voltímetro. No, mejor era ¿qué será? Pues un luxómetro mide luz, básicamente. O un termómetro. A ver, si yo tuviera aquí un termómetro de estos que se le ponen a la carne, y entonces en la pantallita me apareciera
esto. Ay, pero me están llamando. Listo. Entonces, si en la pantallita del termómetro me apareciera esto, ¿cuál sería la mínima escala de este termómetro? 0.1. A ver, 0.1. 0.01. Sí, 0.01, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre? O sea, la mínima escala es 0.01. La mínima escala le podemos poner como M de mínima escala. Pues la mínima escala son 0.01 centígrados, ¿no? Y ¿cuál sería la incertidumbre de cuál sería la incertidumbre de este termómetro? Sí, porque es digital. Entonces, la incertidumbre, pues es la mínima escala. Entonces, la incertidumbre que le ponemos como una D y después de la D, lo que estamos midiendo, en este caso es temperatura. Entonces es delta de temperatura y esto es igual a 0.01 centígrados, ¿no? Esta es la incertidumbre. Esto se llama incertidumbre absoluta, ¿ok? Y pues se llama absoluta porque pues la incertidumbre pues ya en la medición, ¿no? Y pues va a tener las unidades pues de lo que estemos midiendo. Ahora, si yo tuviera por el contrario un termómetro de este tipo, de que usan los médicos o en los laboratorios, y entonces la mínima escala, pónganle que sea 0.1 grados. Entonces, ¿cuál sería esta es su mínima escala, 0.1 grados. Entonces, ¿cuál sería aquí su incertidumbre de este instrumento? Más menos 0.05 Exacto, grados. porque como es un instrumento, que en este caso analógico, pues entonces yo sí puedo ver a lo mejor cuando el termómetro, cuando la temperatura suba, entre dónde y dónde está el mercurio, ¿no? O el alcohol. Entonces, entonces aquí como es un instrumento analógico, pues es la mitad de la mínima escala, ¿no? Entonces, el delta T, pues será igual a 0.05 centígrados. ¿Cómo podemos distinguir la mínima escala? En un instrumento digital lo podemos distinguir porque en la pantallita nos va a mostrar hasta ese numerito. O sea, por ejemplo, aquí en la pantallita nos muestra hasta las centésimas. Entonces, la mínima escala pues era una centésima de centígrado. Entonces, eso lo podemos ver hasta cuando nos muestra la pantallita. Pues en un instrumento analógico pues lo podemos ver de cuánto vale una rayita de las más chiquitas. Y ahora, pero ya que vimos que es la incertidumbre absoluta, pues ahora vamos a entrar con la incertidumbre relativa. Espérenme tantito. Porque mi garganta se reseca ahorita. Entonces, la incertidumbre relativa la vamos a definir como la incertidumbre absoluta de una medición. El delta, vamos a poner aquí delta M de la medición, M de medición. No confundir con M de mínima escala. Vamos a poner una M mayúscula, la M de medición. Entonces, nuestra delta M de una medición cualquiera, si es una medición de temperatura, pues le ponen la T, si es una medición de longitud, pues le ponen una L. Entonces, será nuestra incertidumbre de la medición entre la medición. ¿Por qué? Porque la incertidumbre absoluta nos decía cuánto nosotros podemos estar desviados del resultado. Pero la incertidumbre relativa nos va a decir cuánto nos desviamos del resultado con respecto al resultado. Es decir, la incertidumbre relativa nos va a decir qué tan del asco o qué tan buena está nuestra medición. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una botella, estuviéramos midiendo nuestra botella de agua o nuestro vaso de agua, pues entonces a lo mejor nuestra botella de agua puede medir 20 centímetros, ¿no? Entonces, nuestra medición pues son 20 centímetros. Y nosotros nos podemos equivocar a lo mucho por cosas del orden de 0. Supongamos que no estamos usando ninguna regla muy sofisticada, entonces una regla analógica. Entonces, la regla analógica, ¿cuál es su incertidumbre? Su incertidumbre en centímetros. ¿Cómo? Que la regla analógica, la normal, la de medir, ¿cuál es su incertidumbre? O sea, su mínima escala es un milímetro, ¿cuál es su incertidumbre? Más o menos 0.05 milímetros. En ese caso serían centímetros, ¿no?
porque si está, o sea, en milímetros sería más o menos 0.5 milímetros, pero en centímetros sería 0.05, ¿no? Sí. Entonces la incertidumbre absoluta de nuestra regla son 0.05 centímetros. Entonces, si nosotros dividimos esto, 0.05 entre 20, pues nos va a dar una cantidad todavía más pequeñita, ¿no? Entonces nos va a dar del orden de 0.01 o 0.02. Entonces nos va a dar una cantidad muy pequeñita. Entonces esto nos dice si nuestra incertidumbre relativa es muy pequeña, entonces esto nos va a decir que nuestra medición está bien. Si nuestra incertidumbre relativa fuera 1, pues entonces no quiere decir que nuestra incertidumbre está muy mal. ¿Qué quiere decir que la incertidumbre relativa sea 1? Pues si la incertidumbre relativa es 1 es porque nuestra medición, nuestra incertidumbre son iguales. O sea, eso está muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque significaría que podríamos tener otra botella arriba de la botella y aún así mediríamos una botella, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nuestra medición está de asco. Entonces, generalmente la incertidumbre relativa para que se considere una buena medición tiene que estar por ahí de 0.2. ¿Por qué? Porque es el 20%. Entonces, nuestra incertidumbre relativa tiene que estar por ahí del 0.2, 0.15. Normalmente en mis experimentos me queda en 0.10, a veces 0.12. Antes cuando experimentaba una vez me quedó una, o sea, bueno, ese fue un experimento más de broma que otra cosa, pero me quedó una incertidumbre del 400. Esa es una incertidumbre muy horrible. No me pregunten cómo la obtuve haciendo unas, poniendo, bueno, es que teníamos que medir cuánto volumen tiene una gota de agua, y entonces pues yo agarré y puse una gota de agua en un pocito de, pero ese lo ejercicio ahorita lo hacemos. Puse una gota de agua en un pocito de un mililitro, y entonces después teníamos que decir cuántas gotas caben en un litro, y entonces como la incertidumbre se va multiplicando por cada gotita, entonces al final que una incertidumbre bien horrible. Entonces, pues bueno, esta es la incertidumbre relativa. La incertidumbre relativa nos dice qué tan de asco está una medición. Y generalmente esta incertidumbre se pone como, pues, bueno, a veces algunos la ponen como, o sea, de sin la delta M. Yo la pongo simplemente como, o sea, yo le pongo ahí como IR, o sea, ahí incertidumbre relativa, si le pongo en los exámenes, pues nada más con que aclaren cuál es su notación, pues la pueden poner, ¿no? El punto es que aclaren, o sea, que sepan que esta es la incertidumbre relativa. Y que esto es lo que les va a decir qué tan de las cuesta su medición o qué tan buena. Generalmente, para que una medición sea buena, déjense los anoto aquí. Esta es la incertidumbre relativa y generalmente debe estar menor a 0.2 para que su medición se considere buena y para que no los funen en las Olimpiadas. Y eso pues se consigue haciendo, tomando muchos datos. Ahorita vamos a ver cómo se propagan incertidumbres. También hay otra incertidumbre que es la porcentual, que simplemente es la incertidumbre relativa multiplicada por 100. Pero pues esa incertidumbre realmente no, o sea, realmente de aquí lo único que importa que sepan de propagación de incertidumbres es lo que les dije, la incertidumbre relativa y la absoluta. Y ahorita vamos a ver algo también un poquito muy importante, que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos dice en dónde está nuestra medición. Por ejemplo, en el caso de la botella, yo sé que en la botella pues puede medir, a lo mejor imaginen que la botella mide 20 centímetros, entonces la botella puede medir 20 punto, pues supongan que medía 20 centímetros con 4 milímetros, ¿no? Entonces la botella puede medir 20.35 si el error fuera hacia abajo, o podría medir hasta 20.45, así si el error fuera hacia arriba, o sea, si la botella estuviera más hacia arribita. Entonces, el intervalo de confianza nos dice dónde podemos encontrar la medición. Entonces, nuestra botella va a estar midiéndonos entre 20.35 y 20.45. ¿Cómo se obtiene esto? Pues muy sencillo. Pues simplemente restándole a la medición, en este caso en la cota, en la cota inferior, restándole a la medición la incertidumbre, y en la cota superior sumándole a la medición la incertidumbre. Y pues esto nos dice dónde podemos encontrar nuestra
la medición que estemos haciendo, ¿no? Y pues se usa y esto pues nada más es simplemente generalizar el más menos, ¿no? Que vimos de nuestra medición. Porque cuando nosotros reportemos una medición, las mediciones reportan como la medición más menos la incertidumbre. Porque no sabemos si nuestra incertidumbre vaya hacia abajo. Ay, qué feo me quedó esa delta. No sabemos si la medición vaya hacia abajo, perdón, si la incertidumbre vaya hacia abajo, si la incertidumbre vaya hacia arriba. O sea, no sabemos si la cuerdita que medimos, bueno, no sabemos, bueno, sí, el experimental sí sabe, pero el que a lo mejor analiza esto no sabe si la cuerdita tenía un error hacia abajo o un error hacia arriba. Algunas personas a veces en algunos papers me ha tocado ver que si lo ponen, como que nada más la incertidumbre hacia arriba, pero normalmente así se usa, ¿no? De que es más o menos en este caso, bueno, y eso solo en instrumentos analógicos, porque en digitales sí se tiene que poner el más o menos. Entonces, generalmente cuando nosotros ponemos una medición, pues tenemos que poner la medición más o menos, la incertidumbre absoluta. Y pues el intervalo de confianza, pues es donde podemos encontrar la medición. Hasta aquí todo claro. ¿Sí le están entendiendo bien? David, Toño, Vladimir. ¿Quién más está? ¿Sí, todo bien? Se pone más menos y la incertidumbre, ajá. Cuando nosotros reportemos una medición, la medición siempre se va a poner medición más menos la incertidumbre. Así. Más menos la incertidumbre. Así. Y, bueno, normalmente lo que se hace es que si la medición tiene unidades, imagínense que la medición tiene unidades centígrados. Entonces, ustedes miden 5 centígrados y supongan que su incertidumbre absoluta son 0.1. Entonces, la medición se va a poner como 5 más menos 0.5, digo 0.1, todo entre paréntesis, la unidad, en este caso centígrados. ¿Por qué? Porque el paréntesis pues ya afecta a todo, ¿no? Entonces, generalmente se pone así. O hay algunos que, bueno, yo lo pongo como 5 centígrados más menos 0.1 centígrados, pero lo recomendable es así, que pongan 5 más menos 0.1 paréntesis y afuera la unidad. ¿Sí, sí les queda claro esto? Muy importante que lo reporten así. ¿Podremos ver un ejemplo? Sí, por ejemplo, bueno, de esto de cómo se reporta. Sí, sí. Por ejemplo, si ustedes midieran su botella otra vez. Su botella mide 20 centímetros, ¿no? 20.4 centímetros. Su incertidumbre, en este caso de una regla manual, pues es de 0.05, ¿no? Entonces, van a poner la medición, bueno, en este caso la longitud, perdón. La longitud de su botella es igual a 20.4 más menos 0.05 centímetros. Así se pone. Listo. Así se pone la medición. Con los centímetros afuera del paréntesis. ¿Sí se entendió? Ok, sí, sí, sí. Los demás, todo correcto, todo chido. Sí. Bueno, ahora vamos a propagar las incertidumbres. Para propagar las incertidumbres, aquí viene algo curiosito que antes yo enseñaba 2 métodos para propagar incertidumbres. El método sin cálculo y el método con cálculo. Pero antes de empezar con el método con cálculo, preguntarles, ¿qué tanto saben de cálculo? O sea, ¿saben la intuición de la derivada y todo eso o no? Pues sí. ¿Todos saben un poquito de eso? No necesito que sepan así de derivar como locos, porque eso eventualmente se puede aprender o sea, eso son formulitas, ¿no? Eso eventualmente lo pueden ver la formulita y ya, y usar la regla de cadena y ya derivar a gusto. No hacer nada, ajá, una tabla, ajá, sí. Eso es un pensamiento muy ingenieril, por cierto, o sea, déjame funarte, nada, es cierto.
Sí, pues nada más eso es consultar una tablita de derivadas y ya. Entonces, pero la intuición es lo que quiero que más o menos le sepan. Y es que imaginen que nosotros tenemos una medición. Y a lo mejor nuestra medición, bueno, más bien, imaginen que estamos midiendo la densidad de algo. ¿Cómo medimos la densidad de algo? Pues la densidad de algo es su masa entre su volumen, ¿no? Es la densidad. Y a lo mejor estamos midiendo la densidad de un bloquecito de aluminio, que a lo mejor es un bloque de 1 kilo, ¿no? Entonces, ¿cómo mido ese kilo? Pues a lo mejor puedo usar una balanza electrónica, y entonces mi balanza electrónica pues va a tener una mínima escala de 0.1 kilogramos. Si tiene una mínima escala de 0.1 kilogramos, ¿cuál sería su incertidumbre de la balanza digital? ¿Alguien que me diga? 0.0005 kilogramos. No, porque es digital. Ajá. Entonces, la masa del aluminio, no sé, a lo mejor 1 kilogramo. 1 kilogramo, bueno, y pues el más menos, ¿no? Aquí, 1 más menos 0.1 kilogramos. Pero ¿qué pasa? Que cuando midamos su volumen, pues a lo mejor nosotros estamos usando, podríamos usar una regla, pero a lo mejor estamos usando un vaso lleno de agua al que nosotros le metemos el aluminio, entonces con eso podemos ver, según cuánto subió el agua, pues cuántos centímetros cúbicos, ¿no? Tiene el aluminio. Entonces, supongan que nuestra incertidumbre de ese instrumento es de 0.5 gramos, entonces a lo mejor nuestro aluminio va a de 0.5 centímetros cúbicos, entonces, bueno, la verdad no sé cuál sea la densidad del aluminio, pero vamos a inventarle a luz, pongamos que es un aluminio ultraligero, yo qué sé. Entonces vamos a decir que esto ha de tener un volumen de, serán 20 centímetros, no, sí, 10 centímetros, 10 centímetros cúbicos. Entonces 10 más menos 0.5 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿no? Quiero la densidad en kilogramos sobre centímetro cúbico. Entonces, observen que yo tengo una incertidumbre asociada a la medición de arriba y una incertidumbre asociada a la medición de abajo. Entonces, cuando yo haga mi operación, voy a tener una incertidumbre asociada a mi densidad. Y esa incertidumbre asociada se va a amplificar conforme más sean las incertidumbres de cada una de las medidas que compone a mi medida final. ¿Todos están de acuerdo con eso? Entonces, para yo tener mi densidad, entonces yo voy a tener que pasar por las incertidumbres de la masa y por la incertidumbre del volumen. Entonces, ¿cómo sé cuál es la incertidumbre final que yo tengo de mi densidad? Pues podría enseñárselos de la forma sin derivar, pero no tiene caso porque igual le voy a pedir que lo derive. Entonces, la incertidumbre final de mi densidad, la delta rho, supongo, esta es una rho, no es una p, pero yo no sé hacer la rho. Hay una formulita para sacar esto, y esa formulita es usando las derivadas parciales de la medición. En este caso, es el absoluto de es el absoluto de la función densidad con respecto de la masa por la incertidumbre de la masa más el absoluto de la derivada de la función densidad con respecto del volumen por el incertidumbre del volumen. Ahora, esto ahorita puede sonarle a chino, y sí,
o sea, se ve, suena como chino al principio, pero es bastante, pero ahorita les digo dónde sale. Entonces, imaginen que, o sea, una medición compuesta es una medición que está compuesta de varias mediciones que tienen sus incertidumbres asociadas, ¿no? Entonces, una medición asociada nosotros la podemos ver como una función, ¿no? Entonces, es una función, en este caso la función densidad, que depende de las variables masa y depende de las variables volumen, ¿ok? Ahora, bueno, esta fórmula sale, me parece, de un análisis estadístico curiosito que hacen los matemáticos, que yo ahorita no me acuerdo, XD, pero el punto de todo esto es que vamos a hacerlo más, o sea, vamos a hacer la intuición. Entonces, la derivada básicamente lo que nos está diciendo es qué tanto contribuye cada una de estas cantidades a la función, en este caso, densidad. En este caso, lo que nosotros hacemos es que al nosotros derivar con respecto de la masa en el primer término, lo que estamos viendo es cuánto depende o sea, cuál es la dependencia que tiene la densidad con respecto de la masa. Y se toma el absoluto porque porque algunas veces esta derivada puede ser negativa y entonces todas las incertidumbres que tenemos siempre tienen que sumarse. O sea, si nosotros tenemos una incertidumbre en una medición, y tenemos otra incertidumbre en otra medición, las incertidumbres no se pueden cancelar entre sí. O sea, una incertidumbre siempre va a sumar más incertidumbre. Entonces, este absoluto es para que no nos vaya a salir un signo negativo por ahí. Y entonces, esta derivada lo que nos dice es qué tanto en este caso afecta la masa a la medición final. Y multiplicamos por multiplicamos por incertidumbre de la masa, pues ya para ahora sí que ver cuánto afecta la masa, ¿no? Finalmente, o sea, cuánto afecta un pequeño cambio en la masa. O sea, lo que nos está diciendo cada término es cuánto afecta un pequeño cambio en la masa en, eh, la, en la función final, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer para cada uno de los términos. Por ejemplo, si tenemos una función, en este caso, bueno, supongamos que tenemos una medición M que a lo mejor va a depender de una longitud L y va a depender también de una temperatura T y va a depender a lo mejor también de una fuerza F, yo qué sé. Entonces, la incertidumbre de esta medición M va a ser igual a la derivada de M con respecto de alguna de estas variables, en este caso la longitud, otra vez tomamos su absoluto, por la incertidumbre de esa longitud, más la derivada otra vez de la función de la medición con respecto de la temperatura, por la incertidumbre de la temperatura, más la derivada de la medición con respecto de, de la fuerza, por la incertidumbre de la fuerza. Y eso, si tuviéramos más, si tuviéramos más, en este caso, variables, pues entonces esto lo tendríamos que repetir para la cuarta variable, para la quinta variable y para la sexta variable. ¿A todos les queda claro esta parte? No te escucho, Vladimir. Los demás, David, ¿eh? F es una fuerza. Es que aquí, bueno, tenemos una medición que depende a lo mejor de una distancia L, de una temperatura y una fuerza. O sea, es algo arbitrario que ahorita yo me inventé. Pero por ejemplo, en la densidad, pues la densidad depende de la masa y del volumen, ¿no? En este caso, pues podríamos tener a lo mejor la medición del campo magnético de un cable que dependería de la intensidad de la corriente que pase por el cable, de la distancia a la que estemos del cable, de la longitud del cable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nuestra medición depende de ciertas variables n, o sea, de n variables, entonces nosotros tenemos que hacer esto para las n variables. Todos están ¿Les queda claro esto? Porque está medio curiosito esto.
¿A todos les queda claro? Levanten la mano quien, bueno, hagan pulgar arriba los que se les queda claro. Para saber si a todos les quedó clarísimo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la incertidumbre entonces de la densidad. Entonces, en el caso de nuestra densidad, vamos a hacer la propagación de la incertidumbre de la densidad. Entonces, tenemos que la densidad es masa entre volumen, entonces primero nos queda que la incertidumbre de la densidad. Ay. La incertidumbre de la densidad. Cada vez me quedan más como cerezas estas cosas. La incertidumbre de la densidad es la derivada de la densidad con respecto de la masa, o sea, M dividido entre B, derivarlo con respecto de la masa, multiplicado por la incertidumbre de la masa, más, podríamos empezar con volumen y dar lo mismo, o sea, el punto es que tenemos que derivar y hacer esto para las n variables, ¿ok? Tenemos que derivar con respecto de la variable y multiplicar eso de absoluto por la incertidumbre de la variable. Y todo esto por, otra vez, la derivada de la densidad, que es masa por entre volumen, con respecto del volumen, aquí me faltó de m, con respecto del volumen, por la incertidumbre del volumen. Entonces vamos a hacer esta derivada. La derivada de m con respecto de m, pues tenemos que m de m sobre b con respecto de m, pues como no estamos derivando con respecto de b, b puede salir como constante, entonces nos queda 1 sobre b por la derivada de m con respecto de m. Y esto es igual a 1 por 1 entre b. Entonces 1 entre b por 1, que es 1 entre b, ¿no? Y entonces eso por la incertidumbre de la masa. Y ahora hagamos esto para lo siguiente, para la siguiente expresión. Entonces, la derivada de la masa entre el volumen con respecto del volumen, pues ahora, como la masa no estamos derivando con respecto de la masa sale, entonces nos queda como la derivada de 1 sobre b con respecto de b. Y entonces esto nos queda igual a, si no mal recuerdo, es 1 entre b cuadrado. ¿Ok? Menos 1 entre b cuadrado. ¿Qué pasó? Ah, no, nada, lo siento. Ok. Entonces, de este lado nos va a quedar que la incertidumbre absoluta de la densidad va a ser igual a 1 sobre b. Por cierto, se me olvidó decirles que lo que está aquí adentro lo tenemos que evaluar con lo que sea que esté aquí adentro. En este caso, o sea, por ejemplo, si nosotros derivamos aquí, y bueno, en este caso la masa, aquí en este caso, pues la masa, como derivamos masa con respecto de masa, pues entonces esto nos quedó 1, ¿no? Pero si existiera todavía una masa ahí, nosotros la masa la tendríamos que reemplazar con el valor de la masa, o sea, con la propia medición que hicimos de la masa, no con la incertidumbre, pero sí con la masa. Lo que está aquí adentro lo tenemos que evaluar con respecto de lo que estemos derivando. En este caso, aquí sí nos va a quedar 1 entre b. 1 entre b cuadrado. No, perdón, m entre b cuadrado. 1 entre m entre b cuadrado. Entonces, aquí nos va a quedar 1 entre m entre b cuadrado, digo, menos m entre b cuadrado, y entonces, como ahí sí, como ese término sí contiene b cuadrado y estamos derivando con respecto de b, entonces aquí lo que hacemos es que este b cuadrado y este m los vamos a evaluar con sus respectivos valores. En este caso, pues m, pues a lo mejor imaginen que, bueno, no imaginen, aquí lo pusimos, m, ay, ya se fue, aquí está, m pues era 1 kilogramo y b pues eran 10 centímetros cúbicos, entonces
Y una vez que terminemos de derivar, tenemos que ya reemplazar los valores de lo que hayamos puesto, ¿no? O sea, pues aquí nos quedó m, y entonces pues esta m, pues ya después de que derivamos, tenemos que reemplazar ese valor de m con la medición, y pues aquí, ya que tenemos que esto es igual a m entre b cuadrado, pues igual tenemos que aquí reemplazarlo con, la medición, ¿no? De m y de b. Entonces, pero eso ahorita lo vamos a hacer, ahorita evaluamos. Y eso por la incertidumbre de la masa. Más 1 entre b cuadrado, más menos m entre b cuadrado. Y todo esto por la incertidumbre del volumen. ¿Ok? Ahora, como es un absoluto, este menos se puede quitar, pero ojo, esto se puede hacer porque la masa y el volumen son números positivos, porque si la masa y el volumen fueran negativos, entonces ese negativo al final lo que nos va a generar es que pues ya negativo, negativo den positivo, y entonces ya la incertidumbre se pueda, se pueda trabajar así como tal, ¿no? Entonces, quitamos el negativo porque en este caso, como son positivos, pues igual nos va a quedar algo positivo, ¿no? Entonces, no pasa nada. Pero si a lo mejor estas dos incertidumbres fueran negativas y quitamos el negativo con este absoluto, pues eso no nos va a funcionar porque primero tenemos que operar, porque si no operamos primero, entonces nos va a quedar una incertidumbre negativa y eso no puede ser. Todo tiene que ser siempre positivo. Entonces, esto nos va a quedar que la incertidumbre de la densidad será igual a 1 entre b por la incertidumbre de la masa más m entre b cuadrado por la incertidumbre del volumen. Ahora, observen que si ustedes hacen el análisis de unidades de esto, sí o sí les va a quedar unidades de densidad, porque masa entre volumen es densidad. Y aquí tenemos masa entre volumen por volumen. Entonces, masa entre volumen cuadrado por volumen, eso nos queda masa entre volumen, que es densidad. Entonces, observen que siempre, o sea, aunque estemos haciéndolo así, siempre se respetan las unidades. Entonces, tengan cuidado cuando lo vayan a hacer así, después de que terminen de hacer su derivada, chequen que toda la derivada les respete las unidades, porque aún así las incertidumbres respetan unidades, las incertidumbres tienen unidades, ¿ok? La absoluta sí, la porcentual no, pero la absoluta sí, la porcentual y la relativa no, pero la absoluta sí. ¿Hasta aquí todo claro? Ajá, el análisis dimensional haciendo su esplendorosa aparición. Si en su derivada no les queda masa entre volumen, agárrense, ¿ok? Porque eso significa que no hicieron la derivada bien, porque esta derivada siempre funciona. Entonces, en este caso nos quedó masa, porque la incertidumbre absoluta de la masa, pues es una masa, ¿no? O sea, no es adimensional. La incertidumbre absoluta tiene unidades, ¿no? De masa en este caso. La relativa es la que no. Entonces nos queda masa entre volumen, y entonces aquí nos queda masa por volumen, entre volumen cuadrado, y entonces un volumen se cancela con otro volumen, y entonces nos queda más entre volumen, en dimensiones. Y después, entonces nos queda, pues ya reemplazamos los valores, y entonces aquí reemplazamos con el volumen, aquí ponemos la incertidumbre de la masa, reemplazamos masa volumen, y entonces aquí también reemplazamos con la incertidumbre del volumen, y pues ya con esto nos quedaría nuestra incertidumbre absoluta de la densidad, ¿no? Para sacar la relativa, pues no simplemente dividiremos entre la densidad. Entonces, hasta aquí todo claro. ¿Podrías volver a repetir lo de el valor absoluto cuando queda negativo? Sí. En este caso lo que hice fue que, bueno, como aquí tenemos que el valor absoluto, o sea, se pone para que la incertidumbre no se vuelva negativa. Si yo no pusiera este valor absoluto, como la masa y el volumen son positivos, entonces al final aquí lo que tendría, pues es que mi incertidumbre es negativa, ¿no? O sea, esta incertidumbre le resta a esta y no puede ser, porque todas las incertidumbres siempre suman. Entonces, lo que hice aquí para, como aquí uno entre bellas, pues ya sale del absoluto sin más, ¿no? Porque no va a restar. Pero aquí, como esto sí o sí tiene que ser positivo, pues como ambas como la masa y el volumen son positivos, entonces negativo lo que va a hacer es que esto se vuelva negativo y no puede ser. Entonces, lo que hacemos es que simplemente quitamos este negativo, porque como es un absoluto,
pues esto solo nos va a devolver el positivo, ¿no? Y el positivo de un número negativo, pues es simplemente el módulo de ese, bueno, el positivo de ese negativo, o sea, nada más la masa por el volumen. Simplemente quitamos el signo menos para que esta cosa no se volviera negativa y ya. Pero, por ejemplo, si el negativo estuviera dentro de las mediciones, pues ahí habría que primero evaluar dentro de el absoluto y ya después ponerlo, bueno, hacerlo positivo. O sea, simplemente aquí lo que hicimos fue que, o sea, que todo quede positivo. A eso me refiero. Ok, ok, ok. Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Bueno, qué bueno. Ahora, regresando al experimento de las baldosas. Entonces, para el experimento de las baldosas, entonces vamos a tener un edificio, ¿no? Entonces, es un edificio más o menos alto. Y entonces yo mido una baldosa. Y a partir de esa baldosa, yo, imaginen que esta baldosa mide 1 metro. Yo voy a usar uno de esos metros que usan los albañiles, que igual tienen resolución de 1 milímetro, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Entonces yo me alejo 30 baldosas. Hasta acá. De aquí ya me alejo 30 baldosas. Y entonces aquí estoy yo. Y entonces, pues yo mido el ángulo que hay con respecto del edificio, ¿no? Y entonces pongo que yo tengo una altura h, ¿no? Y entonces yo mido aquí un ángulo teta. Entonces, la altura de este tramo del edificio h, pues simplemente será igual, bueno, alguien que me diga cuál es la altura h con respecto del ángulo y de esta distancia, llamémosle d. ¿Cuál sería esta, cuál sería esta? H seno de teta. Si no, ¿por Ah, qué? no, D seno de teta. Ah, ¿están seguros de eso? Porque conocemos la distancia con la que caminamos, o sea, conocemos D, yo quiero Ah, conocer H, conozco es el la ángulo, tangente. ajá, Sí. correcto, entonces, la tangente posiblemente es cateto pues, entre cateto adyacente, entonces, posiblemente la altura del edificio, H, pues va a ser igual a la tangente de teta por D, ¿no? De tangente de teta. ¿Todos aquí hasta aquí bien? ¿Sí, sí, todo claro? Muy bien. Entonces, esta altura H será de tangente de teta más la altura que yo tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy exactamente en el suelo. Entonces, más mi altura, le vamos a llamar H. Pero supongan que yo soy una persona muy chaparrita, vamos a llamarle H1. Supongan que yo soy una persona muy chaparrita. Y entonces, imaginen que es el edificio, el Burj Khalifa, ¿no? Entonces, el Burj Khalifa, pues mide muchos metros, ¿no? Entonces, como mide muchos metros, pues una persona de unos 60, pues es prácticamente despreciable, ¿no? Contra esos, no sé cuánto mide el Burj Khalifa. Busco cuánto mide el Burj Khalifa, ya me dio curiosidad. Altura del Burj Khalifa. Altura, me sale altura de Toluca. A ver. Ah, pues 828 metros. Entonces, 828 metros contra una persona de 1,60, pues, o sea, tenemos que 1,60 entre 828. Pues, a ver, déjenlo hago en el teléfono, porque, a ver, supongo que mide 1,60 entre 828, eso me da que yo soy 0.001% del, 0.001 del Burj Khalifa, o sea, soy una persona despreciable con respecto al Burj Khalifa. Entonces, si el edificio es muy grande, pues yo podría despreciar esta altura, porque realmente, pues, 1 metro más, 1 metro menos no va a ser la medición. Uy, qué espectacular, y además que ahorita vamos a ver que si el edificio es muy alto, pues la medición pues va a tener una más o menos de varios metros, ¿ok? Entonces, pues realmente mi altura realmente pues, sería algo muy despreciable. Entonces, podemos simplemente tomar la altura como de tangente de teta, pues, si el edificio está muy alto. Entonces, si el edificio es muy alto, pónganle que yo, como va a estar muy alto, pues lo voy a mirar muy alto, entonces voy a tener un ángulo como de, ¿qué será? ¿Qué será bueno? 75 grados, que esté muy alto. No, 80 grados, que sí esté bien alto el edificio. O a lo mejor no va a estar tan alto porque no nos alejamos 30 metros. Pero bueno, 80 grados.
Es un edificio altito. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Bueno, son 80 grados, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿dónde está la calculadora? Bueno, mejor aquí con esto. Ah, no, el de mi teléfono no tiene calculadora para la tangente. Déjenme agarrar la calculadora. Entonces, la altura del edificio sería como me alejé 30 baldosas y cada baldosa mide 1 metro, pues tendría 30 metros, ¿no? O sea, D valdría 30 metros. Ahorita no voy a poner la incertidumbre, más al rato ya. Entonces, son 30 metros por el ángulo, que es la tangente de 80 grados. Y eso me da que el edificio mide 170 metros. No está tan alto. 170 metros. 170.13 metros. Entonces, ahora, ya tengo cuánto mide el edificio, pero ¿cuánto me puedo equivocar yo? Entonces, ahorita vamos a ver eso. Entonces, imaginen que cada baldosa, a lo mejor esta baldosa las medí con 1 metro, y entonces la resolución de este instrumento, como es un instrumento analógico y la mínima escala es 1 milímetro, ¿cuál sería cuál sería la incertidumbre? Alguien que me diga. Sería 1 milímetro por 30. Pero es analógico. Ajá, sería medio milímetro, porque es analógico. La mínima escala es 1 milímetro, pero como es analógico, la incertidumbre es medio milímetro. Entonces, mi baldosa serían 1 metro, 1 metro, más o menos 0.05 milímetros. Ahora, la medición de la distancia, pues van a ser las n baldosas que yo camine, que n baldosas es una medición que no tiene, o sea, como n es un número entero, no tiene incertidumbre, o sea, no es como que yo pueda contar una baldosa más una baldosa, no tendría que estar muy idiota. Entonces, n va a ser el número de baldosas que yo caminé, y eso lo voy a multiplicar por la longitud de cada baldosa, y la longitud de cada baldosa, pues es 1 metro, más o menos 0.05 milímetros. Ahí me faltó aquí ponerle milímetros. Si quiero, pues aquí lo que puedo, no, 0.05 centímetros, perdón, centímetros. Centímetros. Ahora, si yo lo pasara a metros, pues entonces aquí lo que puedo hacer, pues simplemente le agrego otro cero, ¿no? No, otros 2 ceros. Pero bueno, ahorita para lo que nos interesa, lo puedo poner así. Lo puedo poner con paréntesis, yo a veces lo pongo así y jamás me han fundado, pero no es recomendable esta notación. Entonces, nuestra distancia D será igual a n baldosas por 1 metro que mide cada baldosa, más o menos 0.05 centímetros. ¿Ok? Entonces, nuestra incertidumbre absoluta, pues vamos a derivarlo. Observen que como n no es como n no es una cosa que tenga incertidumbre, o sea, sí, o sea, a lo mejor mi medición sí depende de n, pero como n no tiene incertidumbre, yo no voy a considerar n para derivarla, ¿ok? O sea, solo vamos a derivar en la formulita que les enseñé las cosas que tengan asociada incertidumbre. Como n no tiene incertidumbre, no vamos a derivar con respecto de n. Digo, podríamos derivarla, pero como al final tenemos una incertidumbre cero, pues entonces la derivada que hagamos se va a hacer cero, ¿no? Entonces, podríamos derivarlo, pero no tiene caso. Entonces, solo vamos a derivar las cosas que tengan incertidumbre. En este caso, n no tiene, aunque la distancia sí depende de n, pues n no tiene incertidumbre, entonces al final se va a cancelar la derivada que hagamos, entonces no tiene caso hacer. Entonces, la distancia va a ser igual a la derivada de d con respecto de, en este caso, la longitud de cada baldosa, llamémosle L a esa longitud de cada baldosa. Ahí. Y eso multiplicado por la incertidumbre de cuánto mide cada baldosa. Vamos a llamar delta L. Ahora, yo también podría derivarlo de, como digo, con respecto de n, pero como la incertidumbre de n es igual a 0,
pues esto cancelaría la otra derivada, ¿no? Entonces, pues no tiene caso. Entonces derivemos esto. Nos va a quedar que esto es igual a n. Si derivo esto, bueno, lo voy a hacer así pasito a pasito. La derivada de n, la derivada con respecto de L, de n por L. ¿Alguien sabe cuál es esta derivada? La derivada con respecto de L de n por L. N, porque la derivada de L, porque n sale de la derivada y la derivada de L con respecto de L es 1. Entonces nos queda que esto es igual al absoluto de n por la incertidumbre de L. Y como n es positivo, pues ya no hace falta, entonces nos va a quedar que esto es n por la incertidumbre de L. Y nos quedó un resultado bastante curioso, porque, por cierto, de nuevo observen que esto es una longitud, porque n es adimensional además, porque n nada más es el número de baldosas. Entonces nos va a quedar que la distancia, pues es el número de baldosas por la incertidumbre de cada baldosa, y esto es un resultado muy importante, porque esto nos dice que la incertidumbre se va a ir sumando con respecto, o sea, se va a ir sumando con cada baldosa que agreguemos. En este caso, si caminamos 30 baldosas, pues la incertidumbre se va a sumar 30 veces, ¿no? Entonces, al final nuestra incertidumbre absoluta de esto, pues va a ser igual a, como caminamos 30 baldosas, déjenlo hago aquí, como caminamos 30 baldosas, y cada baldosa tenía una incertidumbre de 0.05 centímetros. Entonces, al final, nuestra incertidumbre absoluta de la medición de la distancia, nuestro delta D, pues va a ser igual a 1.5 centímetros. Y entonces observen que la incertidumbre, conforme más baldosa agreguemos, pues más se va disparando, porque si yo tengo la incertidumbre de una baldosa y luego le sumo otra y le sumo otra, entonces al final ese 0.05 milímetros que se va a ir sumando, ¿no? Como lo dijimos al inicio. ¿Hasta aquí a todos les queda claro? Sí. Ok. Ahora, vamos a hacer ahora la incertidumbre de nuestra medición. Entonces, la incertidumbre de la medición de la altura del edificio, pues va a ser igual a, ¿qué variables tenemos? Por un lado tenemos a D, que ya tenemos su incertidumbre, ya tenemos cuánto mide. Entonces, ahora como D sí tiene incertidumbre, pues sí lo vamos a derivar. Entonces, va a ser igual a la derivada de H con respecto de D. Aquí sí lo puse bien, así. La derivada de H con respecto de D por la incertidumbre de D. Y ahora observen que también dependemos del ángulo, y el ángulo también tiene incertidumbre. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos usando un transportador. Si usamos un transportador, pues la mínima escala es un grado. Entonces, si estamos usando un transportador normal, un analógico, pues ¿cuál es si la mínima escala es un grado, ¿cuál es su incertidumbre? ¿Alguien que me diga? Ajá. Entonces, esto más... 30, ¿qué pasó? 30 minutos, ¿no? 30 minutos. Yo creo que... Pero es que la verdad yo no sé cuánto equivale un minuto. Eso sí, jamás lo supe. Eh, pero no, pero creo que un minuto era más. Pero creo que 30 minutos son más, ¿no? Porque 30 minutos creo que es medio círculo, ¿no? Si mal no recuerdo. Oh, ok, ok. Creo que más bien sería como medio segundo. No, bueno, sería como de ahí de segundos, pero minutos no creo. La verdad yo no sé en minutos y segundos. Generalmente se usan grados o radianes, ¿no? Entonces, más la derivada de la altura con respecto de ahora el ángulo, ¿no? De teta. Y todo esto por la incertidumbre de teta. Entonces, de este lado nos va a quedar que la derivada de la incertidumbre con respecto de D, pues como tenemos que la función es D tangente de teta, pues la derivada de D tangente de teta con respecto de D, la tangente sale y nos queda la derivada de D con respecto de D, que es 1. Y como la tangente de un ángulo que está
entre 0 y pi medios es positiva, entonces nos va a quedar que esto es tangente de teta por la incertidumbre de D más, ahora tenemos que derivar con respecto de teta, entonces, en este caso, D sale de la derivada porque no estamos derivando con respecto de D, y la derivada de tangente, déjenme la ya se me olvidó, derivada de tangente, según yo es tangente secante, derivada, ahí, derivada de tangente, secante cuadrada, entonces, la derivada de tangente secante cuadrada, entonces al final tenemos que más la secante más, en este caso, n, secante cuadrada de teta. Secante cuadrada de teta. Igual la secante cuadrada es positiva de entre 0 y pi medios, entonces este absoluto se nos va, ya no es necesario, por la incertidumbre de teta. Ahora, aquí es algo bien importante. La incertidumbre de teta ahorita la vimos en grados, pero los grados tienen una desventaja y es que tienen unidad, y una unidad medio aberrante. Entonces, lo que queremos es que teta no tenga unidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que teta no tenga unidad? Pues sencillo, lo volvemos radianes. Entonces, al final la incertidumbre de teta, que es igual a 0.5 grados, pues esto será igual, déjenlo convierto a radianes por acá. 0.5 grados a radianes. Pues esto es igual a 0.08 radianes. 0.008 radianes. 8 radianes. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando estemos trabajando con ángulos, esto grábenselo, por favor. Ay, no estoy compartiendo la de esta. De hecho, es más, aquí lo voy a poner. Aquí una nota. Cuando se trabaje con ángulos para la incertidumbre, si está en grados, se pasa a radianes. Y esto se hace así porque el radián es bastante adimensional. Entonces, como el radián es adimensional, porque el radián es la longitud de una circunferencia entre el radio y pues al final queda longitud entre longitud adimensional, pues el radián nos da la ventaja de que no tenemos que trabajar con unidades. Entonces, siempre que hagan esto, si su incertidumbre está en grados o en alguna otra unidad de medición de ángulos, pásenlo todo a radianes, porque si no, no. No va a funcionar porque el radián ya es adimensional. Entonces, todo cuando estén trabajando con ángulos y hagan estas incertidumbres, pasen todos los ángulos a radianes, siempre, a radianes todo. Si pueden, si su instrumento les permite, solo trabajen con radianes, ¿ok? En este caso, pues el transportador no se puede trabajar con radianes, ¿no? Pero trabajen con radianes. Entonces, nos va a quedar que la tangente de teta, la teta son, ¿cuánto habíamos quedado que era teta? 80. 80 grados. Entonces nos va a quedar al final, ya reemplazando, que nuestra incertidumbre de H va a ser la tangente 85. Ahí. Nuestra incertidumbre de H va a ser la tangente 85, digo, la tangente 80, perdón, tangente de 80. A ver, vaya, maldita calculadora, tangente, si ahorita estoy con la feita, tangente de 80 multiplicada por la incertidumbre de la distancia, que ya la habíamos sacado aquí, 1.5 centímetros. Ahorita este 1.5 centímetros los vamos a poner en metros, entonces esto nos quedaría como 0.015 centímetros, 0.015 metros.
los 5 metros, y todo esto más nuestra medición, en este caso de del número perdón, de la distancia. Aquí no era una H, aquí era una D, perdón. De la distancia, que la distancia habíamos quedado que eran 30 metros. Más 30 metros por la secante de teta, ¿no? Secante cuadrada de teta. Que la secante cuadrada de teta es 1 entre coseno cuadrado en caso de que su calculadora no pueda. Entonces, 1 entre coseno de 80. Ay, o 15 dio esta calculadora. Entre coseno de 80 por coseno de 80 y todo esto por la incertidumbre de teta, que en este caso son 0.015. Y si hacemos esto, nos queda que nuestra incertidumbre para la altura del edificio van a ser más o menos 15 bueno, 15 metros, más o menos 15 metros. Más o menos 15 metros. Esta es nuestra incertidumbre. Si lo reportamos con cifras significativas, como estamos reportando aquí nuestros datos, no, sí está bien con estas cifras, así. Entonces nos va a quedar que la altura del edificio va a tener una incertidumbre de más o menos 15 metros. Entonces, pues los que les decía, ¿no? De que, pues como yo estoy, o sea, yo estoy muy chiquito comparado contra el edificio, pues bien, mi altura podría ser parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces, por ese lado, pues H, digo, nuestra altura, o sea, H de nuestra altura, pues simplemente es despreciable, ¿no? O sea, incluso la incertidumbre es más grande que H. Ahora, ¿a todos les quedó claro esto? Levanten la mano quien le quedó claro todo lo que hice, y si no, pregúntenme. ¿Qué pasó, Antonio? Ah, sí, sí. Ay, sí. Pero sí, perdón, es que bueno, sí, que me refería a lo del pulgar arriba, perdón. Pero no, sí está bien así igual, así está bien igual. ¿Y por qué si la incertidumbre fue de 15 nos salió abismalmente diferente la de Burj Khalifa con el resultado? Ah, porque aquí, pues yo nada más dije, pues que sea como 80, dije, pues que sea nada más como 80 grados, pero la verdad no subo, o sea, aquí hubiera reemplazado y ya con eso hubiera visto cuál era el ángulo, pero aquí nada más dije 80 grados y ya, o sea, realmente no, o sea, no lo hice para que coincidiera con el Burj Khalifa, lo hice para un edificio X. Entonces, por eso o sea, por eso la altura de este edificio, la altura que nos salió eran de 170.13 metros. Esta es la altura del edificio. Entonces, si reportáramos esta medición, ustedes díganme cómo reportaríamos esta medición. ¿Alguien? Mide 170 metros el edificio. ¿Cómo reportamos la medición? 170, digo entre paréntesis, 170 más menos 15 metros por... no, más menos 15 por los metros. Por el Ok, paréntesis, ¿no? 170 más menos 15 metros. Esta es la altura del edificio. Ahora, la altura del edificio es 170.4, pero observen que este punto 4 también bien podría estar en la incertidumbre. Entonces, y además que las cifras significativas que estamos viendo no nos dejaban el punto 4. Entonces, en estos casos es mejor simplemente eliminar este punto 4 porque nuestra incertidumbre es tan grande que pues un punto decimal bien podría estar dentro de ella y no pasaría nada, ¿no? Entonces, y además, pero principalmente eso es por las cifras significativas, porque cuando estén en la nacional no se les va a ocurrir borrar decimales nomás, porque sí, ahí sí fíjense en las cifras significativas. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Comentario, Funda? Muy bien. Entonces, pues esta es la medición, ¿no? Del edificio. Y ahora, esta medición, qué tan buena o qué tan mala es, pues vamos a hacer la incertidumbre relativa. Entonces, la incertidumbre relativa, pues es delta H entre H.
Y entonces delta H pues nos salió en 15 metros y nuestra altura en 170, ¿no? En 170. Entonces, al final nuestra incertidumbre absoluta, digo, nuestra incertidumbre relativa es de 0.08, que está menor al 0.2. O sea, nos quedó una medición bastante buena, ¿ok? Nos quedó una medición muy buena, o sea, esto, si nosotros lo multiplicamos por 100 para sacar la porcentual, esto nos queda del 8%, ¿ok? O sea, una medición se considera buena si, si está, si la incertidumbre relativa es menor al 20%. En este caso, nuestra incertidumbre relativa es del 8%, o sea, nuestra medición está bastante bien hecha, ¿ok? O sea, nuestra medición está muy, muy amena. Siempre les recomiendo que cuando estén haciendo sus experimentos hagan al final esto, como para que vean si sus mediciones estuvieron bien o mal. En este caso, nuestra medición estuvo fantástica. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario fue hasta aquí? Esto se los voy a hacer que lo hagan en la práctica. ¿Todo chido? Muy bien. Sí, paso el link del Jamboard. Sí, ya. Y les paso el link. Entonces, ya vimos que hay varios tipos de, instrumentos de medición. Ya también vimos que todos los instrumentos de medición tienen incertidumbres asociadas a ellos. Ya también vimos cómo propagar esas incertidumbres, o sea, cómo saber cuál es la incertidumbre de una medición compuesta. Y ahora ya nada más nos queda la interpretación gráfica, pero la interpretación gráfica no me va a dar tiempo de verla toda en esta clase, entonces esta yo creo que la veríamos en la siguiente clase de experimentos. Las prácticas que les voy a dejar no van a ser ahorita de graficar, sino más bien ahorita van a ser igual de, pues, lo que hicimos aquí, ¿no? De tomar una medición compuesta y bla, 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 bla. A lo mejor les pongo una de que vayan a hacer esto de un edificio. También tengo pensada una de un sube y baja, que ya también se la dije a Isaac, de un sistema 2x2 con un sube y baja. También tengo pensado una de momento de inercia, como ya vieron torcas y todo esto, pues ya están preparados para ver experimentos de momento de inercia. Todos los experimentos siempre ya se les da el marco teórico, o sea, es una característica importante de los experimentos. O sea, yo ya les voy a dar la ecuación, ya se les da, la ecuación puede que esté o no despejada. En este caso, para que no se acostumbren a que esté despejada, se les va a dar no despejada. Entonces, siempre en los experimentos se les da un marco teórico, ya se les da la ecuación del sistema y entonces ya nada más ustedes tendrían que despejarla para calcular las constantes que a ustedes les interesen. En este caso, en los experimentos, uno va a ser totalmente sin medición, nada más como para que confirmen si lo que sucede es cierto o no es cierto. Realmente es nada más que les voy a poner a cuál cae más rápido, un cilindro hueco o un cilindro sólido, y eso lo van a hacer con papel higiénico. Entonces, pues eso van a ser sus primeros experimentos, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues creo que ya, porque gráficas lo quiero checar la siguiente clase. Entonces, ahorita este experimento nos vamos a quedar hasta aquí. De hecho, hoy los dejé salir temprano. Entonces, pues, ¿alguna duda que tengan de la clase? Ya quito el Jamboard. Bueno, no. ¿Alguna duda, pregunta? Va. Bueno, ya no más preguntas, pues muchas gracias por venir. Esta sería la clase. Espero que les haya gustado. Sí, ya, ya si quieren, ya si quieres quita la grabación, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias.